Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Del libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 17 al 22. Conforme se iba acercando el tiempo de la promesa que Dios había hecho a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que apareció un nuevo rey en Egipto que no había conocido a José. Obrando astutamente contra nuestro linaje, este rey maltrató a nuestros antepasados hasta obligarles a abandonar a los recién nacidos, para que no vivieran. En esta coyuntura nació Moisés, que era hermoso a los ojos de Dios. Después de ser criado durante 3 meses en la casa paterna, fue abandonado, pero la hija de Faraón lo adoptó y lo crió como hijo suyo. Moisés recibió una educación basada en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras. Antes de entrar a describir o analizar este texto, respira un momento, relájate. Lo sé, estamos seccionando un solo discurso que San Esteban pronunció. Quiero volver a repetir lo que dije en un principio. Este discurso es como un parteaguas en la historia, porque anteriormente los cristianos todavía se identificaban a sí mismos como judíos, como israelitas, vivían, hacían lo mismo de la religión judía. Pero es este momento donde a través de la claridad de la lectura que San Esteban está haciendo de todo el Antiguo Testamento, a través de los ojos de la fe en Cristo, a través de la luz de Cristo, es que se marca una nueva dirección. Eso es desde la óptica cristiana, se asume todo el Antiguo Testamento y se sublima en Cristo. Ahora, si nos ponemos del lado de los fariseos, de los sumos sacerdotes, de los escribas, ellos al escuchar a San Esteban pronunciar una lectura de su propia historia desde esa visión, pues claro que ellos se molestan, no lo aceptan y terminan apedreando a Esteban. Es en ese momento donde se divide, podemos decir, el cristianismo, y que eso va a representar una bendición. Porque si no hubiera sucedido así, si no hubiera sido por la muerte de Esteban, si no hubiera sido por la ardua persecución que se dio al principio en Jerusalén, el cristianismo no se hubiera extendido a toda Palestina, y si no hubiera sido continuada la persecución, no se hubiera extendido hasta los rincones de la tierra. Esta lectura que estamos haciendo la podemos hacer mucho más profunda. Yo sé que ya hubo alguien que me dijo, padre, sus videos están siendo muy largos. No, están siendo muy cortos, porque tú tienes que leerlos y meditarlos. Esta lectura que estamos haciendo, así como San Esteban dio esa lectura histórica y dividió el transcurso, el rumbo, cambió el rumbo del cristianismo para despegar y llegar a todos los confines de la tierra, así también hacer esa lectura en nuestra vida personal debe de marcar un parteaguas. Si la intención del evangelista San Lucas al escribir Hechos de los Apóstoles y poner un énfasis en este discurso es marcar una distinción entre el antiguo Israel y el nuevo Israel, que también va a estar claramente simbolizado en la antigua alianza y la nueva y eterna alianza que Jesús pactó. Entonces, haciendo esa lectura,
nosotros también deberíamos de hacer una lectura de nuestra vida con los mismos principios que Esteban está usando en un sentido analógico, aplicándolo en el Antiguo Testamento para ver el obrar de Dios y que se aplica en Cristo. Así también deberíamos de hacerlo en nuestra vida, para poder marcar una clara distinción en mi vida antes de Cristo. Yo creía que estaba bien, yo creía que esto era normal, yo creía que esto... Y después de Cristo, ahora entiendo que aquello no era así, sino que ahora es de esta forma. Moisés es una figura muy importante y le va a dedicar San Esteban a partir de ahorita un gran porcentaje de líneas sobre Moisés. Y no solamente sobre Moisés, sino los aspectos que están alrededor de Moisés. Porque esto va a ser culminante. Hablar de Moisés, Moisés simboliza a Cristo, pero también los israelitas y la actitud que los israelitas tienen con Moisés de rebeldía, también va a ser en mucho la actitud de los contemporáneos que tienen al no aceptar el mensaje de Jesús. Entonces, con Moisés nos tenemos que ir muy lento para poder entender qué es lo importante y que nos abra los ojos. Tienes que orar y leer de una manera despacio estos textos. Recuerda que lo que queremos no es un conocimiento intelectual, sino que Dios nos hable y que cuando leas un párrafo hay una pregunta a tu corazón que te haga reflexionar y vivir más profundamente nuestra fe. Bien, Moisés. Moisés tiene mucha similitud con Cristo. Desde que nació, lo perseguían. Buscaban matar a todos los bebés. ¿Recuerdas que lo mismo sucedió con Jesús? Por eso los padres tuvieron que huir a Egipto. Bien, pues Moisés en Egipto tienen que abandonarlo en el río y lo rescatan de las aguas y la hija del faraón lo adopta como hijo suyo. Lo educa en todo, como si fuera el hijo de un faraón. Jesús es semejante a nosotros en todo, excepto en el pecado. Moisés fue educado en todo como un hijo de Faraón, excepto que no era egipcio. Ahora bien, vamos a algo más. Aquí San Esteban subraya que, y podemos verlo si leemos detenidamente la historia de Moisés, Moisés era muy elocuente a la hora de hablar. Él era fuerte en obras y sabiduría y elocuencia, hablaba con destreza. Pero es en el momento en que empieza a hablar con Dios, cuando se le revela, que su lengua empieza a tartamudear. Porque la sabiduría de este mundo comparada con la sabiduría de Dios es nada, es ignorancia. Moisés puede hablar como hijo de Faraón perfectamente, con elocuencia, y es bien escuchado. Pero cuando empieza a hablar con Dios, empieza a partir de cero. Ahora, algo de las cosas características que los santos padres nos comentan de este texto es de que Moisés tomó de la cultura egipcia todo lo que pudo, así como también tomó todo el oro de la cultura egipcia, que después se va a utilizar este oro para adornar el templo de Jerusalén. De la misma manera, la sabiduría de este mundo tiene que estar subordinada a la sabiduría de Dios, al templo de Dios. De todo lo que podamos usar de este mundo hay que echar mano. Jesús dice, sean mansos como las palomas y astutos como las serpientes. Hay que usar todos los recursos que tenemos de este mundo para glorificar a Dios. Eso es lo importante. El problema sería que Moisés se hubiera quedado con la sabiduría de los egipcios y que no se hubiera movido a crecer en la sabiduría divina. El problema hubiera sido que Moisés se hubiera quedado con el oro de los egipcios y que le hubiera hecho un apego, un ídolo, como lo vamos a ver más adelante, que ese hubiera sido el problema, hacerlo un ídolo, pero no cuando se usa para el adorno del templo. Todo lo que hay en este mundo debe de ayudarnos a crecer en la vida espiritual. Y esto es algo importante que podemos subrayar de la vida de Moisés.
Absolutamente todo lo que sucede, sucede para bien de los que aman a Dios. San Pablo lo va a decir exactamente igual. Todo sucede para bien de los que aman a Dios. Aparentemente nosotros pudiéramos ver muchas desgracias en ese momento, en esa coyuntura de la historia, donde el nuevo faraón se rebela y oprime a los israelitas. Pero piensa esto, si no hubiera sido así, los israelitas hubieran seguido siendo sirvientes hasta el día de hoy de un pueblo extranjero, de los egipcios. Gracias a que hubo un faraón que fue malo, es que Dios suscitó un Salvador. Y todo esto va a ser figura, una sombra de quien en realidad nos oprime. El faraón es figura de Satanás. La opresión y la esclavitud son figura del pecado. Por eso Jesús, quien es el nuevo Moisés, el verdadero libertador, nos va a liberar no de un rey tirano de aquí de la tierra, sino de Satanás, del poder de las tinieblas, y nos va a liberar de la esclavitud del pecado, de las sombras de muerte, para elevarnos a la dignidad de ser hijos de Dios. Todo sucede para bien de los que aman a Dios. Por eso, cuando meditábamos sobre José, decíamos que en realidad no le sucede nada malo a quien es bueno, porque quien es bueno pone sus bienes en un lugar donde no hay herrumbre ni ladrones que roben. Nadie te puede robar la paz, nadie te puede robar el amor, nadie te puede robar tu dignidad. Al menos que tus bienes sean terrenos, entonces sí te los van a robar. Cuando alguien dice, es que me roba la paz, no, no te la roban. En realidad tú la estás entregando. Porque si tu paz y tu bondad estuviera en Dios, ahí estás segura. Todo sucede para bien de los que aman a Dios. Para meditar en este texto, nosotros pudiéramos primero darnos cuenta, todo tiene un propósito, todo. Aún las cosas malas, Dios puede transformarlas en cosas increíbles. Él es el único quien escribe muy derecho, aún en los renglones más torcidos de nuestra historia. Date cuenta de eso. Cuando tú te des cuenta y creas que todo sucede para bien tuyo, porque tú amas a Dios, te liberarás de muchas preocupaciones, de muchos dolores de cabeza. Segundo punto a reflexionar es, aprovecha todos los bienes materiales, aprovecha la sabiduría de este mundo, que comparada con la sabiduría de Dios es ignorancia, sí, pero no hay que menospreciarla, sino más bien usarla y subordinarla al bien mayor, Dios. Recuerdo a alguien que me decía, no, padre, pues yo desde que conocí a Cristo ya no trabajo tanto, es más, antes yo trabajaba 8 horas diarias y ahora nada más trabajo 3, 4 horas y así paso más tiempo con mis hijos. Y le digo, pues suena muy bonito, pero ¿tienes tú varios hijos y tienes el suficiente dinero para pagarles la educación a tus hijos, mandarlos a la universidad? Y él dice, no, padre, pues si hago eso, entonces sí tendría que trabajar las 8 horas diarias. Le digo, deberías de aprovechar la oportunidad que tienes. Porque hay que aprovechar todo lo que tenemos, subordinándolo al bien verdadero Dios. Una cosa es que trabajes 7 días a la semana, 16 horas diarias, ahí yo te diría, estás mal, estás siendo un esclavo. Pero otra cosa es que digas, yo prefiero no estudiar porque eso es sabiduría del mundo, no la necesito. No, a mí no me pagues, yo nada más dame $5 y está bien. Oye, no. Hay que aprovechar todo lo que está en este mundo siempre y cuando lo subordinemos a los bienes verdaderos. Es como los apóstoles. Leíamos hace poco. Vendieron un terreno y pusieron el dinero a disposición de los apóstoles. Cosa contraria y equivocada sería no vender el terreno porque lo considero algo muy bueno. ¿Recuerdas?
Hubo quienes hicieron eso. O regalarlo y decir, no, yo desprecio el dinero, no me des nada, quédatelo. No, hay que usar todo lo que esté en este mundo para glorificar a Dios. Así que, 1, todo tiene un propósito. 2, ¿estás aprovechando las cosas actuales para crecer en tu vida espiritual? Que tengas un excelente día.